Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Goliat. El suelo reseco se agrietaba bajo los pies de Berat mientras avanzaba pesadamente hacia el destartalado pueblo de Refugio. Esta era una región que se encontraba a la sombra de varias montañas y rara vez recibía lluvias. El último aguacero apenas había alcanzado para empapar la tierra antes de que el duro sol de Porat saliera para secar y cuartear el lodo. Algunas plantas se veían un poco más verdes desde su última visita, y el pueblo sucio parecía un poco más limpio que antes, casi agradable a la vista. Se burló de sí mismo. Ni siquiera 100 lluvias bastarían para que un lugar como Refugio pareciera algo más que el agujero inmundo que era. Lejos del único puerto espacial de Porat y carente de recursos naturales, los únicos que vivían ahí eran marginados sociales. Gueleritas, cuyo hedor repugnante ofendía los sentidos de todas las especies. Monstruos cibernéticos que ya no podían encontrar trabajo y criminales escondiéndose de la ley. Asesinos, ladrones, revolucionarios frustrados. Gente peligrosa que sabía que lo único que realmente importaba era la fuerza. Personas que sabían que lo más fuerte en aquel lugar era Berat. Berat era un gargantán, la especie más grande y fuerte en alcanzar las estrellas, y aún entre los suyos, Berat era respetado por su tamaño y poder. Su propio nombre significaba dominio. Los delgados y demacrados habitantes de Refugio notaron su aproximación y se apresuraron a cerrar las contraventanas de su pequeño pueblo de chozas, temblando de miedo, como si la miserable madera pudiera detenerlo. Todos los residentes huyeron y se escondieron, todos excepto uno. Una pequeña criatura bípeda, mamífero, piel lampiña y oscura como el carbón. Llevaba una capa de tela sucia sobre su cuerpo y algún tipo de sombrero que le cubría la cabeza y proyectaba una sombra sobre su rostro. Permanecía de pie en el centro del camino principal de Refugio, bloqueando el paso a Berat. Berat avanzó pesadamente y fulminó con la mirada a la pequeña criatura, más baja incluso que los habitantes más pequeños de Porat. «Estoy aquí por mi tributo». La criatura alzó la vista, y Berat no vio nada más que oscuridad en sus negros ojos. «No la encontrarás aquí. Este pueblo recibe apenas lo suficiente para cultivar algo, y están cansados de pasar hambre solo para saciar la tuya». «No me importa si están cansados. Si quieren conservar su comida, pueden intentar detenerme». «Para eso estoy aquí». ¿Tú? Ni siquiera llegas a mi rodilla. ¿Cómo piensas detenerme para que no tome lo que es mío? Esta criatura, un humano, movió su brazo y apartó su capa cubierta de polvo, revelando una pequeña pistola en su cadera. ¿Esa cosita? Solo hace falta un buen disparo. Vete mientras aún puedas, ex general Berat Rompehombres. El gigantesco gargantán sintió una alarma inmediata al escuchar su antiguo título. Tan lejos del espacio civilizado, en una región olvidada como esta. Nadie debería conocer ese nombre. Ese no era solo un humano imprudente. Era un cazarrecompensas que lo había estado siguiendo hasta Refugio. Berat se quedó completamente inmóvil, y luego, con un poder explosivo, atacó el lugar donde estaba el humano. Su puño del tamaño de una gigantesca roca resquebrajó el suelo al impactar y levantó una nube de polvo. Pero de algún modo el humano vio venir el ataque y se agachó bajo su golpe. El cazarrecompensas se lanzó entre las piernas de Berat, esquivando su intento de patearlo, y se deslizó hasta detenerse justo detrás de él. Berat había estado en muchos campos de batalla y había luchado y eliminado a numerosos enemigos, pero este humano era mucho más rápido de lo que debería. El leviatán se giró y lanzó un amplio golpe. El humano saltó por encima de su brazo,
y Berat finalmente pudo ver lo que se ocultaba bajo la capa. 2 brillantes piernas metálicas relucían bajo la luz del sol. Por supuesto, reemplazos cibernéticos que le otorgaban la fuerza y velocidad necesaria para igualar su ritmo. ¡Ah, patético humano! Los de tu especie solo pueden igualar nuestra fuerza mutilándose. Repugnante. El humano aterrizó y absorbió el impacto con sus rodillas metálicas. Miró fijamente a Berat antes de arrojar su capa polvorienta. Tal como Berat había visto, el humano había reemplazado por completo sus piernas con réplicas de acero brillante. Pero además de las piernas, también había sustituido ambos brazos, y líneas de maquinaria recorrían su rostro para potenciar aún más su cuerpo. El humano alzó la cabeza y fulminó a Berat con los 2 ojos rojos brillantes. Yo no fui quien mutiló mi cuerpo. Todo esto fue obra tuya, Berat. El gigante observó al humano una vez más y recordó la única ocasión en la que se había encontrado con uno de su especie. Había sido en la cima de su carrera, justo antes de la caída del Imperio Gargantán. Habían capturado un carguero humano, y él había decidido aplastar a su capitán bajo sus pies. Aquel incidente fue el que involucró a la Liga Estelar Terrana. ¡Ja! Veo que no terminé el trabajo. Pero estas máquinas aún no bastan para igualar mi poder. Esta vez terminaré lo que empecé. Solo inténtalo. Eso fue todo lo que Berat necesitó. Se lanzó hacia adelante otra vez e intentó patear al humano. El humano saltó hacia atrás y subió al techo de un edificio cercano, antes de impulsarse de nuevo. Con la altura adicional del edificio, el humano finalmente tuvo la fuerza suficiente para alcanzar su cabeza. Arrojó una pequeña bolsa al rostro de Berat antes de pasar volando por encima de su hombro. Un dolor ardiente estalló en todos los orificios expuestos del gigante cuando un polvo rojo los llenó y quemó como brasas encendidas. Berat conocía bien esa arma. Chile en polvo. Los humanos lo habían usado con gran efectividad durante la batalla de Blenix. Enfurecido, Berat giró e intentó aplastar esa plaga con el pie. El humano se movió de lado a lado y luego al otro, esquivando cada uno de sus ataques. Berat luchaba por ver a través del dolor del chile, pero las lágrimas le nublaron la visión. El humano esquivó su último ataque y comenzó a correr. Berat rugió y cargó tras él, acortando rápidamente la distancia. El humano se internó en un callejón estrecho, demasiado angosto para que el gigante cupiera, así que en su lugar embistió, destrozando el edificio como si fuera papel mojado. Fragmentos de madera, polvo y su visión empañada por las lágrimas oscurecieron todo, pero alcanzó a ver la silueta borrosa del humano saltar hasta la altura de su pecho. Apenas podía distinguirlo y se lanzó hacia adelante, extendiendo el brazo para atraparlo en el aire. Adelantando el pie para sostener su carga, sintió un vacío helado en el pecho cuando el pie no encontró un suelo. Berat miró hacia abajo y vio un enorme pozo oculto justo detrás de una casa de madera, abriéndose paso para devorarlo. En el fondo, distinguió rocas altas y afiladas, y giró en el aire para caer de espaldas y no de cabeza. Su espalda se estrelló contra el fondo del pozo, y sintió un dolor insoportable cuando las rocas puntiagudas rompieron sus huesos y atravesaron su carne. Intentó levantarse, pero su peso extra solo hizo que las rocas se hundieran más en su cuerpo. Así que desistió. Miró hacia arriba, más allá del borde del pozo, al sol del mediodía, y vio algo pasar fugazmente frente a él antes de aterrizar sobre su pecho. Apenas sintió al humano sobre él, pues el dolor de las rocas había cegado sus sentidos. Apenas podía distinguir su figura mientras caminaba con calma sobre su cuerpo. Se detuvo frente a su cabeza y finalmente sacó la pistola de la cadera. Te dije que solo haría falta un tiro, dijo antes de disparar a quemarropa contra la cabeza de Berat. El gigante perdió toda la visión de su ojo izquierdo y solo tuvo un segundo para sentir miedo antes de que el dolor se desvaneciera y la muerte viniera a reclamarlo. David contempló el rostro inmóvil del gigante muerto.
Sangre y vísceras goteaban de la ahora vacía cuenca ocular. Inhaló profundamente y exhaló lentamente por la nariz. Varias sombras comenzaron a aparecer alrededor del pozo recién excavado, y David levantó la vista para ver a los aterrados habitantes del pueblo reunirse en el borde. Se agachó para tomar impulso y saltó 5 metros en el aire, superando con facilidad el borde del pozo. Le había tomado años acostumbrarse por completo a su nuevo cuerpo, años de cirugías, recuperación y ajustes finos para que sus nuevas extremidades igualaran el rango de movimiento que tenía antes de que los gargantanes capturaran su nave. Había sido parte de un esfuerzo de ayuda terrano para mundos neutrales afectados por la conquista gargantán. El propio Berat había abordado el TLS Goliath y había triturado sádicamente los huesos de David hasta convertirlos en polvo. El anciano del pueblo miró al humano, desviando la vista con miedo hacia sus aumentos cibernéticos. Gracias. David miró al corpulento anciano alienígena, quien había contactado a la Liga de Cazarrecompensas y que finalmente lo había guiado hasta su enemigo. Gracias por cavar el pozo. Cruzó el marco destrozado de la tienda general del pueblo hasta llegar a un camino principal cubierto de polvo. Recogió su poncho color beige y le sacudió la tierra antes de colocárselo de nuevo sobre sus hombros. La estación de tren más cercana estaba a 3 días de distancia, y David no tenía intención de quedarse en refugio más tiempo del necesario. ¡Espera!, llamó el anciano. ¿Qué? ¿Qué deberíamos hacer con el cuerpo? Entiérrelo, por supuesto. Después de todo, nos hizo el favor de caer en su propia tumba. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.